Buenas tardes, lindo grupo. Es un gusto retomar contacto con ustedes. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a conversar sobre lo concerniente a la evaluación nutricional del adulto mayor. Como ya saben, han escuchado mi voz, ¿no? Me reconocerán. Mi nombre es Ani Solís y soy la nutricionista de este policlínico. Hoy, 18 de julio, estaremos conversando respecto a la evaluación nutricional de los adultos mayores. ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación? Vemos que la evaluación nutricional de la persona adulta mayor es la mejor forma de determinar si se están cubriendo las necesidades nutricionales de la persona a fin de hacer ajustes para un mantenimiento de un buen estado de salud. Esa es la finalidad. En cuanto a la evaluación nutricional, hay diferentes tipos. Hay cuatro tipos principales, que también cada uno ayuda a ciertas detecciones. Por ejemplo, en la evaluación antropométrica vemos la composición corporal y también podemos identificar si hay sobrepeso, obesidad o delgadez, que antes se llamaba bajo peso. En cuanto a la evaluación bioquímica, nos permite ver a través de los indicadores, ¿no? En sangre, en orina también, la deficiencia de nutrientes o también algunas malnutriciones, como el exceso de colesterol LDL, el exceso de glucosa, ¿no? Algunas alteraciones en las transaminasas, por ejemplo, ¿no? La evaluación clínica nos permite observar cambios clínicos relacionados con la ingesta de nutrientes, algunos cambios en la piel, en el cabello, en las uñas, ¿no? Y esta evaluación requiere de una observación muy buena, ¿no? Estar bien atentos a observar cómo está el adulto o la adulta mayor. Y también tenemos otro tipo de evaluación que es la dietética, que nos permite identificar si hay alguna deficiencia o exceso en el aporte de nutrientes en la alimentación, ¿no? Y también evaluar los hábitos alimentarios a fin de promover hábitos alimentarios saludables. Entre las evaluaciones antropométricas, ¿no? Para ver la composición corporal, cómo está si hay sobrepeso, si hay exceso o deficiencia en cuanto al peso, por ejemplo, tenemos la medición de la talla y la medición del peso, ¿no? La mejor forma de hacer la medición de la talla es con el tallímetro, ¿no? De madera, que esperamos que algún día lo podamos tener aquí en el policlínico. Y tenemos la medición de peso, que también la balanza que tenemos acá es una buena forma de poder hacer esta evaluación. Vemos que el paciente tiene que estar mirando a la balanza, ¿no? Estos dos datos, tanto la talla como el peso, se aplican en una fórmula que es el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal en el adulto mayor es una medida especial y también tiene valores diferentes a los que se presentan en los adultos menores de 60 años, ¿no? La clasificación de la valoración nutricional antropométrica se realiza con el índice de masa corporal. Los valores obtenidos de la toma de peso y talla serán utilizados para calcular, ¿no? Es decir, el índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado, o sea, el peso sobre la talla sobre la talla. Y el resultado nos da la clasificación del estado nutricional, ¿no? Aquí en esta tabla vemos la clasificación, viendo que la delgadez en un adulto mayor es cuando el índice de masa corporal o IMC es menor o igual a 23. La normalidad es entre 23 y 28. Aquí les quiero recordar que en personas menores de 60 años el rango de normalidad es de 18,5 a 25. Con la edad tendemos nosotros a perder masa muscular, pero también a acumular grasa corporal. Por ello también
teniendo en cuenta este cambio fisiológico que es natural, el índice de masa corporal, sus rangos de normalidad se van hacia la derecha, aumentando un poco más. Ese tema es algo que tenemos que también promover en ese policlínico y en las dependencias de la Dirección de Salud de la Marina, porque a veces a los adultos mayores se les evalúa como si fuesen personas menores de 60, ¿no? Y a veces cuando tienen el índice de masa corporal en 26, que sería normal, se le dice, señor, o señora, usted está con sobrepeso, cuando no es así, ¿ya? Eso sí, acá les pido que ustedes también nos ayuden a educar, nos ayuden a informar. El rango de normalidad para un adulto mayor es entre 23 y 28. El sobrepeso es, está en el rango entre 28 y 32 y obesidad a partir de 32. Aquí también es importante mencionar que cuando uno es adulto, menor de 60 años, también hay grados de obesidad. En el caso del adulto mayor, es solamente un tipo de obesidad en general, a partir de los 32, de 32 en el índice de masa corporal. Recordemos que ese rango cambia, ¿no? En la adultez mayor porque la, el acúmulo de grasa es natural, ¿ok? Y por ello también este indicador es importante para también como parte de una evaluación integral. También tenemos otra medida que es el índice, perdón, el perímetro abdominal, ¿ya? Que se utiliza para identificar el riesgo de enfermar, por ejemplo, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y sobre todo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el perímetro abdominal nos permite identificar cuánta grasa corporal se está acumulando en el abdomen, ¿no? En el vientre. ¿Y por qué será en ese lugar? ¿Y por qué sería importante? Porque recordemos que en el abdomen, en el vientre, hay varios órganos vitales que se alojan allí, ¿no? Si hay más grasa corporal, hará que el corazón, el páncreas, el hígado estén trabajando con mayor estrés, ¿no? Por ello es importante también esta medición es sumamente importante. Los valores obtenidos de la medición del perímetro abdominal nos permiten clasificar el riesgo de enfermar en la persona adulta mayor, según el cuadro que vamos a ver a continuación. En este cuadro vemos que la clasificación varía según sexo y perímetro abdominal, teniendo que en los varones hay un riesgo bajo cuando el perímetro abdominal es menor a 94 centímetros y en la mujer menor a 80 centímetros. Hay un riesgo alto en el varón, cuando el perímetro abdominal mide entre 94 y es menor a 102. Y en la mujer, cuando mide 80, es entre 80 y menos de 88. Y hay un riesgo muy alto, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, cuando en el varón el perímetro abdominal es mayor o igual a 102 y en la mujer 88, ¿no? Cabe señalar que esas medidas sí son iguales a las medidas o a la clasificación que se utiliza para los adultos menores de 60 años. Antes de continuar, vamos a conversar sobre esos indicadores, otra vez sobre el IMC, ¿no? El índice de masa corporal. El indicador de IMC menor a 23 nos da la clasificación de delgadez, ¿no? Que es una malnutrición por déficit y puede también estar mostrando algunos problemas como aquellos sensoriales, ¿no? Que tienen que ver con la disminución del sentido de gusto, visión o auditivo, que pueden llevar a una disminución del apetito, ¿no? También una disminución en la ingesta de energía. También la delgadez se puede deber a cambios físicos en la movilidad, por ejemplo, a cambios psíquicos también, como
La depresión, trastornos en la memoria o confusión, ¿no? Algunos vicios también como alcoholismo o tabaquismo. Y también algunos problemas relacionados a lo social, como estar solos, algunos hábitos dietéticos alterados, ¿no? También la situación de maltrato. También nos puede indicar problemas digestivos como, sobre todo en la malabsorción de nutrientes, ¿no? Y también la presencia de algunas enfermedades que hacen que se queme más energía, por ejemplo, el cáncer o la diabetes, ¿no? La diabetes también en la adultez mayor o la adultez cuando una diabetes no controlada, aun cuando uno coma bastantes carbohidratos, bastantes alimentos, la alteración en el metabolismo de la glucosa va a llevar a que la persona baje de peso. Come un montón, pero sigue bajando de peso. El índice de normalidad entre 23 y 28 es importante, ¿no? Porque también nos asegura que la población, que el paciente está llevando también una vida activa, una vida normal, una vida saludable. En el caso de cuando hay un nivel de sobrepeso, también es importante ver, ¿no? Cuántas calorías, cuánta energía se está consumiendo, cuánto de alimentos se está consumiendo, ¿no? Y también cómo están nuestros hábitos, ¿no? Y también el ejercicio físico. En el caso de la obesidad, ahí sí es una malnutrición por exceso grave, se podría decir, y allí hay una mayor probabilidad de sufrir enfermedades cerebrovasculares, también alguna enfermedad relacionada al cáncer o a la diabetes, ¿no? Sobre todo la no insulino dependiente y también osteoartrosis, porque recuerden que los huesos también son más frágiles, así como la pérdida de la movilidad. La obesidad también puede ser un riesgo para estar postrados. En el caso de los valores del perímetro abdominal, cuando el riesgo es muy alto, hay mucha probabilidad o mayor probabilidad de contraer enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, como incluida la hipertensión y la enfermedad coronaria, ¿no? Que nos da un riesgo de infarto. Es importante también recibir evaluación de este indicador, ¿no? Respecto a si vemos ambos indicadores, los niveles de riesgo de enfermedades se incrementan cuando tanto el índice de masa corporal como el perímetro abdominal están alterados o están aumentados. En casos especiales también hay otras medidas que son importantes. Por ejemplo, la medición del perímetro braquial, ¿no? Que también nos puede ayudar a ver la cantidad de masa muscular que hay, ¿no? O la pérdida o el mantenimiento de la masa muscular. También están los pliegues, por ejemplo, los pliegues cutáneos, los pliegues de la piel como el pliegue subescapular, que hace la medición con el uso de un caliper o glicómetro, ¿no? También la medida del perímetro de la pantorrilla para ver también si hay pérdida o no de, de masa muscular. Tenemos también para pacientes postrados con un aparato especial, se puede medir también la altura de la rodilla, ¿no? Y también se puede medir la extensión de los brazos. Estas mediciones que les muestro son útiles para calcular tanto el peso como la talla, ¿no? Hay unas fórmulas especiales ya validadas para hacer estas evaluaciones. Hay algunos signos de alerta nutricional que son importantes conocerlos, como son la pérdida involuntaria de más de 2,5 kilos de peso en 3 meses o más de 5 en 6 meses, ¿no? Bueno, también hay un incremento de peso mayor a 1 kilo en 2 semanas o incremento de peso superior al 10% en un periodo menor a 6 meses. Aquí también es importante identificar o descartar si hay presencia de edema, que es la acumulación de líquidos, ¿no? En el cuerpo. También es importante ver si hay pérdida involuntaria
¿no? Eso es importante. O sea, en un régimen, una persona con exceso de peso va a perder peso, pero voluntariamente, ¿no? Siguiendo un plan de alimentación, haciendo ejercicio. Pero cuando no se realiza, sí puede ser un factor de riesgo, ¿no? Cuando hay una pérdida de mayor a 1 kilo en 2 semanas, o también una pérdida de peso superior al 10% del peso total en menos de 6 meses, ¿no? También es importante estar alertas cuando el valor del índice de masa corporal se aproxima a los valores límites, ¿no? Por ejemplo, está entre 23 y 24, entre 27 y 28, ¿no? Tanto riesgo de delgadez o riesgo de sobrepeso. También cuando hay un cambio en la clasificación del índice de masa corporal en sentido opuesto a lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, si se pasa de normalidad a delgadez o de normal a sobrepeso o de sobrepeso a obesidad, ¿no? Esos son señales de alerta. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a tomar? En el día jueves, que vamos a tener la evaluación, la campaña de salud para 20 de ustedes, se va a realizar, se van a realizar varias de esas medidas a fin de darles un diagnóstico de su estado nutricional y también poder planificar la intervención nutricional que se realiza en el consultorio. Y en consulta se les va a proporcionar un plan de alimentación ajustado a sus necesidades, ¿no? Priorizando o promoviendo la alimentación saludable, el ejercicio físico, que aún, queridos amigos, queridas amigas, te puede hacer desde una silla, desde la cama. Ejercicio físico no es solamente ir a correr o nadar, ¿no? O ir al gimnasio. También se puede hacer en casa. Ya la licenciada Nela les ha compartido varias formas, ¿no? Y bueno, luego de este plan nutricional, la idea es que de acuerdo a su estado, se les pueda programar citas de seguimiento a 15 días, a 3 semanas, a un mes, a 2 meses, dependiendo de su estado nutricional, ¿no? Por eso, este jueves 20 de julio, que el primer grupo de 20 personas será evaluado, ¿no? En diferentes servicios, se les pide que, bueno, siempre vengan abrigaditos, porque también el clima está a veces frío, fresco, ¿no? Y tampoco no es bueno que ustedes estén desabrigados. Pero también les pedimos que entre las prendas que tengan, la prenda final sea un polo de manga corta para que por unos minutos se saquen todas sus prendas y puedan quedarse en el polo de manga corta y así evaluarles, ¿no? Esto no solamente es importante para nutrición, sino también para la evaluación de la presión arterial y otros, ¿no? Por eso les pedimos que esto lo tengan en cuenta. También los otros grupos que se evaluarán en agosto, también tener en cuenta lo mismo, por favor. Venir así con una prenda ligera al final, ¿no? Gracias por su atención, lindo grupo, y quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios, por favor. Gracias, estamos en contacto.